sobre un tema, sobre este tema en particular, se puede hablar casi desde cualquier lugar. Pero cada uno solo puede hablar desde un lugar, que es el lugar propio, el suyo. Para hablar ahora desde mi lugar, yo podría contar mis años de trabajo en el campo del psicoanálisis, mi experiencia. Podría recordar también la primera parte de ese clásico aforismo kantiano que dice: la intuición sin concepto es ciega. Entonces, desde ahí podría decir que si yo solo les hablo desde mi experiencia, la intuición sin concepto es vacía, es decir, estaría hablando en el vacío, si solo les hablara de mi experiencia, sin concepto. La intuición de la experiencia sin concepto es vacía. Kant tenía, a mi criterio, razón. Más aún, si yo solo contara con mi experiencia, no podría hablar de la experiencia, porque, como el mismo Kant diría, habría sido ciego a lo que ella me hubiera enseñado, a lo que ella me hubiera mostrado. Entonces hablo desde mi experiencia, pero en tanto esa experiencia fue trabajada por una reflexión teórica. Y esa reflexión teórica tiene un nombre. Se podría plantear entonces que si la experiencia tiene un nombre y se llama experiencia psicoanalítica, ahora podría plantear que en esta conferencia un título posible podría haber sido lo que un psicoanalista puede decir. Cuando digo un psicoanalista, no piense que yo me arrogo la representación de todos los psicoanalistas. Con este un psicoanalista quiero decir simplemente yo, quien les habla en este momento. Con esto, entonces, les suministro ciertas coordenadas del lugar desde donde me autorizo a hablar. Pero esto no deja de ofrecer algunos problemas. Empecemos por la experiencia. La experiencia, como se sabe, es intransferible. Esto es obvio. Pero la experiencia es algo con lo que puedo contar legítimamente, y puedo decir también que a lo mejor la experiencia no es muy distinta a la que han tenido ustedes, a la que tienen ustedes. Las diferencias podrán ser en términos del más o el menos. Más experiencia, menos experiencia. Mucha experiencia, mediana experiencia, poca experiencia. Pero con la palabra experiencia me refiero al conjunto de los problemas con los que nos enfrentamos en la práctica. O sea que ahí podremos entendernos, con lo cual podría plantear la importancia que tiene el otro aforismo kantiano. El concepto sin intuición es vacío. Dicho de otra manera, esta situación, que es muy importante, me parece, es que seguramente no les hablaré en el vacío. La otra coordenada, entonces, el concepto, es una coordenada problemática, porque si diera por sobreentendido lo que yo entiendo por psicoanálisis, siempre corro el riesgo de que si al menos algunos no entiendan una palabra de lo que digo,
y por otra parte, si pasara a explicitarlo, ciertamente no nos alcanzaría el tiempo. De todas maneras no nos va a alcanzar, así que intentaré una vía intermedia. Es decir, unas precisiones mínimas que, si me lo permiten, voy a efectuar a través de ciertas parábolas. Es decir, a través de ciertas comparaciones ilustrativas. Quiero decir, aún en los momentos en los que no me refiera directamente al tema que nos convoca, en todo momento voy a estar dirigiéndome a ese tema. En segundo lugar, quiero plantearles que no se preocupen que no me preocupa, la eventualidad de que no lleguemos efectivamente a la meta propuesta. Y por eso voy a empezar con la primer parábola. La primer parábola es la cita de un poema de un gran autor griego llamado Constantino Cavafis. El título del poema es Ítaca. En este poema, el poeta imagina que le está hablando a Ulises. Le recuerda todas las maravillas y las aventuras que le deparó su viaje de regreso y le dice que no se preocupe por apresurar su viaje, que no es muy importante llegar a Ítaca y que no espere riqueza alguna de ella, porque la riqueza personal, la riqueza de la experiencia vivida, él ya la había alcanzado en su viaje. Que a lo mejor en Ítaca no encontraba nada, pero no por ello debía decepcionarse ni pensar entonces que Ítaca no tenía valor, porque fue gracias a Ítaca que él emprendió ese viaje desde las costas de Troya. El poema concluye más o menos con estos versos. Ítaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella el camino no hubieras emprendido. Mas ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca. Rico en saber y en vida, como has vuelto, comprendes ya qué significan las Ítacas. Se entiende que en el poema está planteado que lo que importa es el viaje, no el punto de llegada, o no solo el punto de llegada. Lacan en unas cuantas oportunidades afirmó que la famosa frase de Buffon, el estilo es el hombre, debía ser transformada con un agregado. Porque si no, la frase el estilo es el hombre es un poco banal. Y entonces él agrega, el estilo es el hombre al que uno se dirige. Para ejemplificar esta idea voy a recurrir a una frase y una anécdota que aparecen en el prólogo de una serie de conferencias pronunciadas por Borges en una universidad de Buenos Aires. Borges dice esto: como la lectura, la clase es una obra en colaboración y quienes escuchan no son menos importantes que el que habla. En lo que a mí respecta, estas dos frases, la de Lacan, el estilo es el hombre
al que uno se dirige, y la de Borges, el que escucha no es menos importante que el que habla, me parecen frases muy exactas, pero me temo que si no agregara ahora alguna mínima precisión de por qué cito estas frases, podrían quedar como una especie de galantería, una especie de presunción narcisista. Así que, ya que estamos con Borges, y tanto como para empezar a hacer esa precisión que les comentaba, voy a repetirles una anécdota que él mismo cuenta. Se trata de una entrevista. Uno de los entrevistadores, con la evidente intención de hacerlo hablar a Borges sobre Macedonio Fernández, que había sido uno de los maestros de Borges, el entrevistador le recuerda a Borges una frase de Macedonio Fernández, una frase que circulaba en el Buenos Aires de esa época, entre los medios intelectuales. La frase era esta, una frase ingeniosa, que corresponde al famoso Witz freudiano, traducido al castellano de una manera parcial como chiste. La frase era esta: faltaron tantos que si faltaba uno más ya no cabía. Borges recuerda que esta frase estaba dedicada como una suerte de epitafio a una conferencia, probablemente de Ortega y Gasset, a la que al parecer, una conferencia en Buenos Aires, Ortega y Gasset vivió un tiempo breve, pero vivió un tiempo en Buenos Aires, la conferencia de este famoso filósofo español, a la que al parecer había concurrido muy poca gente. Pero Borges rectifica porque dice que la frase en verdad no había sido pronunciada por Macedonio Fernández, sino por su primo, conocido como Willy Borges, quien después le regaló, para decirlo así, la frase a Macedonio. La frase no era de Macedonio, era del primo de Borges. Cuando más tarde Borges lo interroga a su primo en relación con esta historia de la frase, el primo le contesta a Borges, porque Borges lo interroga diciéndole: pero vos qué reacción tuviste cuando circula esa frase en los medios intelectuales como una frase de Macedonio Fernández, una frase muy ingeniosa, cuando es tuya la frase? ¿Vos qué pensás? ¿Cómo reaccionás ante eso? Y entonces el primo le dice a Borges: bueno, es que realmente la frase era de Macedonio, porque a mí, de no haber estado frente a Macedonio, no se me hubiera ocurrido. No se me hubiera ocurrido eso. De modo que la broma es realmente de Macedonio. Yo la dije porque estaba hablando con él. Pero si yo hubiera estado como hablando con vos, a mí no se me ocurría. Y es verdad, aclara Borges en esa entrevista, Macedonio obligaba a la gente a ser ingeniosa y a ser inteligente. Si hubiera estado hablando con vos, no se me ocurría. Es tan importante aquel que habla como aquel al que el que habla se dirige, es decir, el que escucha, que en este caso podrían ser ustedes por ahora que están escuchando. Ahora, ustedes podrían decir ahora, muy interesante, todas estas citas son muy gratificantes, pero ya sería hora de entrar en tema, basta de introducción. Y yo podría estar de acuerdo si ustedes están pensando en eso, pero de todas maneras no estén demasiado seguros de no estar exactamente en el corazón de nuestro tema.
Volvamos a la primera frase que cité. El estilo es el hombre al que uno se dirige, una frase de Lacan. Esta frase es una de las muchas maneras de situar la determinación del otro en la interlocución respecto del mensaje emitido por aquel que se dice emisor. Quiere decir, en todo aquel que se dice emisor, como en este caso podría ser yo, que estoy emitiendo mensajes en la versión clásica de la teoría de la comunicación, el que se dice emisor, yo me puedo decir emisor de mensajes en este momento porque estoy emitiendo enunciados, el que se dice emisor está determinado por el otro. Alcanzaría con que ahora yo hiciera un pequeño giro en mi discurso, es decir, que me deslizara desde nuestra actual relación donde yo hablo y ustedes escuchan, que está reglada por ciertas convenciones, que son las convenciones entre el conferencista y el auditorio, los que integran el auditorio. Si yo me deslizo de esta relación entre el conferencista y los que integran el auditorio, me deslizo hacia otra relación, no menos reglada, pero por otras convenciones, que es la relación llamada psicoanalítica. Alcanzaría con algunas nociones que quizá hoy serían supernumerarias si no fueran tan habitualmente olvidadas. Podría decir que entonces, si me deslizara hacia esta otra forma que ahora voy a comentar, la cosa cambiaría. Porque partimos de una idea que es uno de los aspectos fundamentales del descubrimiento freudiano. Y es que en verdad, por más que yo pueda decir que soy el emisor de los mensajes y de los enunciados que en este caso quiero transmitir a ustedes que están escuchándolos, en verdad no sé lo que digo. Ese es un principio psicoanalítico. Una de las últimas definiciones lacaniana, parcial, pero verdadera en mi criterio, de Lacan sobre el inconsciente, es que el inconsciente es la tesis según la cual cuando hablamos no sabemos lo que decimos. Es por eso que para el paciente que habla, por ejemplo, de su síntoma, como para el analista que ofrece sus intervenciones, por ejemplo, la interpretación, se puede entender por qué Lacan en su momento dijo que la psicoterapia conduce a lo peor. Expresión que yo no creo que signifique que hay dos caminos posibles en la práctica clínica. Uno, el mejor, el válido, el psicoanálisis, y la psicoterapia que conduce a lo peor. A mí me parece que la frase de Lacan quiere decir que cuando se hace psicoanálisis, cuando se practica el psicoanálisis en el interior del dispositivo analítico, la psicoterapia conduce a lo peor. Cuando el analista armando un dispositivo, en vez del psicoanálisis hace psicoterapia, ahí, en el interior de ese dispositivo, conduce a lo peor. Y si cito a Lacan y no a Freud, no es porque no se puedan localizar algunas citas de un contenido similar en la obra de Freud. Ustedes saben, Freud hoy es el gran olvidado de las bibliotecas. Bueno, las distintas frases que he mencionado van dejando como por decantación una idea, al menos hasta ahora una idea. Aquel
a quien se dirige un discurso, no importa de qué tipo es ese discurso, aquel a quien se dirige un discurso no es entonces indiferente desde el punto de vista de la determinación respecto de lo que se diga, de lo que se silencie, de lo que sea posible decir o necesario callar en ese discurso. Hasta ahora creo que este es un aspecto que hace al corazón, como les decía, al núcleo mismo de la experiencia analítica,